Ahora sí, continuemos, perdón, un pequeño problema de audio. Ahora sí. Estábamos. Ejercicio número 3. Darial tiene un alter ego, el cual se llama Danilo. Son dos personalidades totalmente opuestas, como si uno fuera la personalidad invertida del otro. Darial observó que esto también puede pasar en los números. Dado un número entero n, indicar el número que resulta de invertir n. Y tenemos, ¿no? Que n va a ser mayor o igual que 1, te dice que n es un entero, y pues no es muy difícil de entender qué es lo que te está pidiendo. Ya, perdón. Estaba haciendo grabaciones, perdón. Lo bueno es que se graba, así que no se preocupen, en el video va a estar lo que estaba mostrando. Y ahora sí. Pues está bien. Continuando aquí, tenemos los ejemplos. Nos dicen, hay que invertir un número, esa es la tarea. Pero, ¿por qué es un poco complicado? Porque no te dice invertir el número manteniéndolo como número. ¿A qué me refiero? La manera más fácil de invertir es volverlo una cadena, hacer un reverse y volverlo otra vez número. Pero en este caso no nos está pidiendo eso. Nos está diciendo, no, aplica ciclos. Porque vas a tener que desestructurar el número y volverlo a estructurar de la manera que tú quieres. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo claro de eso. 36.000 invertido es solo 63. ¿Por qué? Los ceros a la izquierda no tienen valor. Por otra parte, te pueden dar cualquier tipo de número, a diferencia de los ifs donde nos decía solo 3, solo 4 dígitos, aquí te dice no importa la cantidad de dígitos, yo te voy a dar un número. Entonces se complica un poco más el problema, ¿ya? Pues bien, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que armar una estrategia. Armemos una estrategia con un número fácil, con este 132, ¿ya? Hay números grandes, pero siempre es bueno empezar a armar tu estrategia con un número bastante manejable, ¿ya? Para eso, como siempre, nos vamos al Paint. Ya está. 132. Hagamos la prueba. ¿Qué vamos a hacer con ese 132? Como sabemos que queremos invertirlo, pues nosotros sabemos cuáles son sus dígitos, pero necesitamos sus dígitos en otro orden. Aquí tengo 132. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué pasa si vas dividiendo esto entre 10? ¿Qué pasa si vas sacándole los dígitos? Esto lo divides entre 10. Tu resultado sería 13. Y lo que te sobra es 2. Ya tienes un dígito. Si esto lo vuelves a dividir entre 10, tu respuesta sería 1 y lo que te sobra es 3. Si se dan cuenta, ya estamos sacando los dígitos. O sea, sí tenemos una manera de ir sacando individualmente cada dígito. Este 1, un cacho muy separado. Este 1 lo divido entre 10. Lo que me sobra es 1 y la parte entera es 0. Listo. Yo sé que cuando el número se convierte en 0, pues ese número ha dejado de tener dígitos. Pues bien, yo ya tengo los dígitos. Y si se dan cuenta, ¿cómo puedo armar estos dígitos de tal manera que el resultado se vaya dando? El primer dígito que yo obtengo es este 2. Y este 2 para mi nuevo número, ¿qué es? Debería ser el que esté al frente. Luego recién vendría este 3. Miren, esto está aquí. Luego el 3 tendría que venir a la derecha. Y luego debería venir este 1. ¿No ve? De esa manera formas tu número invertido, que es 231. Ya, la idea se entiende porque visualmente es bonito, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo le digo eso a la compu? Pues puedes hacer lo siguiente. Tienes varias estrategias. En este caso, a modo de ver lo que son los submétodos, vamos a aplicar eso. ¿A qué me refiero? Yo sé que este 2 va a estar al frente del número, pero para que los otros dígitos entren, debería haber ceros a mi derecha. En este caso, ¿cuántos ceros debería haber a mi derecha? Debería haber 2. De tal manera que cuando este 3 venga, entre aquí. Y también tenga un 0 a su derecha. Y por último, desde el 1. Cuando yo hago esta suma, ¿qué es lo que tengo? 1, 3 y 2. 231. ¿Lo ven? Entonces, eso es lo que necesito. ¿Qué es lo que necesito? Necesito que cada vez que saque un dígito, se multiplique por algo, de tal manera que para la siguiente se vaya a sumar con el dígito que rescate previamente multiplicado por ese otro algo. Si se dan cuenta, tiene sentido, miren, de tener dos ceros, luego pasas a tener un cero, luego a tener nada. Pero ¿desde dónde viene esto? Yo necesito un multiplicador. ¿Cuál es mi multiplicador? Pues para que 2 se vuelva 200, necesitaría multiplicarlo por 100. Pero ahora la pregunta del millón, ¿de dónde sale ese 100? Si se dan cuenta, este 100 lo puedes interpretar como que es 10
elevado a la 2. 10 por 10, ¿cuánto te da? Te da 100. Ya, lindo y todo, pero a mí, ¿para qué me sirve, no? Pues te sirve para lo siguiente. ¿Cuántos dígitos tiene el número? El número tiene 3 dígitos. ¿Cuánto es la potencia de este número? Es 2. ¿Qué relación hay entre 3 y 2? 3 menos 1 te da 2. Entonces esto yo podría decir que esto es n menos 1. Donde n va a ser la cantidad de dígitos menos 1. Cn vamos a poner cantidad de dígitos del número n menos 1. ¿Esto se cumplirá para cualquiera? Hay que verificar toda la vida. Ahora sí, recién hacemos un ejemplo más largo. Digamos este número medio raro. Miren, con 5 dígitos. Tararán. ¿Qué pasa si hago las divisiones? Pues pasaría lo de siempre, ¿no ves? Si divido esto entre 10, mi resultado es 62, 20, 32. Si divido esto entre 10, ¿cuánto es el resultado? 623. Si divido esto entre 10, ¿cuánto es el resultado? 62. Si divido esto entre 10, ¿cuánto es el resultado? 6. Y si divido esto entre 10, perdón, el resultado es 0. Aquí entonces, ¿qué es lo que me va dejando como residuo cada división? Aquí te deja el 8. Vamos a ponerlo de otro colorcito para que se note. Aquí te deja el 8, aquí te ha dejado el 2, aquí te ha dejado el 3, aquí te ha dejado el otro 2, aquí te ha dejado el 6. Entonces el número invertido, ¿cuál debería ser? Partiendo por este, debería ser este 8, este 2, ya, pero ¿cómo entra eso aquí? Según mi regla debería tener un multiplicador, que sea 10 elevado a la cantidad de dígitos. ¿Cuántos dígitos tiene esto? Tiene 5, menos 1 te da 4. ¿Esto cuánto es? 10 por 10 por 10, pues es al final el mismo con la cantidad de ceritos indicado, ¿no ve? Esto sería 1, 2, 3, 4, ¿no ve? Esto está un poco separado, ponemos más juntos. Ahora sí. Entonces, ¿está funcionando? Técnicamente sí, miren. Según mi regla de que mi multiplicador va a ser 10 elevado a la cantidad de dígitos menos 1, porque necesito un multiplicador que me genere ceros a la derecha, tiene sentido. Por ejemplo, 10 a la 4, ¿cuánto te da? 10 a la 4 es esto, es 10.000, ¿no ve? 4 ceros. Entonces, esto si se multiplica por 8, se vuelve 80.000 y está bien, es lo que necesito. ¿Por qué? Porque este 2 va a entrar aquí hacia la derecha. Y a la vez ese 3 va a entrar aquí. A la vez ese otro 2 va a entrar aquí y el 6 suma directo. Entonces, tiene sentido, porque a partir de mi multiplicador de 10 a la 4, cada nuevo dígito que saque va a ser 10 a la 3, 10 a la 2, 10 a la 1, 10 a la 0. Entonces, está cumpliendo el patrón, me va a servir este multiplicador. Pero para obtener su exponente, hemos visto que necesitamos, ¿qué cosa? Saber la cantidad de dígitos del número. Entonces, para eso yo tengo que hacer un proceso extra, ¿no ve? Que sería un método que calcule la cantidad de dígitos del número. Eso ya lo hemos hecho, entonces podemos servirnos de él. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿listo? Porque luego ya todo está resuelto. Veamos, para eso nos vamos al BlueJ. De aquí nos saldremos, ya, nos vamos al BlueJ. Y vamos a tener, este es el ejercicio, invertir número. Invertir número, listo. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Como siempre, el código que se autogenera no me interesa, lo vamos a borrar. Todo esto de aquí también lo borramos. Tararán. Y empieza la magia. Tenemos un método que es público. ¿Qué me devuelve? Me tiene que devolver el número invertido. Entonces mi tipo de retorno es int. ¿Qué se llama el método? Verbo invertir. ¿Invertir qué cosa? Invertir número. ¿Qué recibo por parámetro? Por parámetro recibo un número. Un int número. Listo. Ahora, ¿qué es lo que hago aquí? Lo que he pensado en mi algoritmo. Les he dicho nuevamente, no puedes programar algo si no lo has resuelto antes. ¿Qué es lo que he pensado aquí? Entre todo este desorden caótico puedes encontrar cierto orden. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Sé el proceso. Este es mi proceso repetitivo. Pero antes de esto, necesito este de aquí, a mi multiplicador. Y para obtener mi multiplicador, sé que mi base es 10. Pero necesito calcular un exponente. ¿Este exponente de dónde salía? De la cantidad de dígitos. Entonces partiré por ahí.
Yo necesito un entero que se va a llamar exp de exponente, que es igual a ¿qué? Que es igual a la cantidad de dígitos del número menos 1. Entonces, ¿yo cómo puedo hacer esto? Normalmente, cuando necesites de otra tarea para obtener un valor, nunca hagan el código dentro del método. ¿A qué me refiero? Imagínense que nosotros haríamos esto. Esto es nuestro contar dígitos, ¿se acuerdan? Ese es nuestro método para contar dígitos. Nos quedamos con el algoritmo. Yo podría haber hecho esto. Antes de tener esto podría haberlo dejado declarado, ¿sí? Podría haber copiado todo esto. Pero en vez de retornar, yo sabía que en mi respuesta está guardado la cantidad de dígitos. Por tanto, mi exponente sería igual a ¿qué cosa? A la res menos 1. Listo. Pero esto no está bien. ¿Por qué? Cuando están programando, hay un concepto bastante fuerte y de los más importantes que se llama modularidad, que te dice que los métodos en Java, los métodos que tú creas, acuérdense que esto es un método, el bloque amarillo, son responsables de realizar una tarea. Y ese concepto es importante. Una sola tarea. Si dentro de tu algoritmo requieres de subtareas, de tareas extra, no las vas a hacer en el mismo método. Vas a delegar la tarea. ¿Ya? ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando hemos hecho este algoritmo, yo nunca me he preocupado de, ¿y cómo cuento dígitos ahora? ¿Cómo voy a...? No, yo he dicho, alguien me lo va a contar dígitos, a mí me estará valiendo. Yo voy a contratar a alguien que me lo cuente, cosa que me dé el resultado que yo quiero y yo lo voy a usar. Entonces, aquí la clave es, no te preocupes por aquellos procesos que son más detallados, que están más... No. Tú enfócate en resolver el problema desde arriba, suponiendo que todo lo demás sí va a estar a tu disposición. ¿Por qué? Porque aplicando la modularidad, cada nueva tarea vas a ir dándote cuenta que se va a convertir en un nuevo método, pero son métodos auxiliares. Es decir, que solo te ayudan a ti para cálculos, para operaciones o para calcular cosas, pero que no son, digamos, la parte central del algoritmo, sino un servicio para el algoritmo. ¿Bien? Es por eso que en este caso nosotros no vamos a hacer esto, porque sé que esto es una tarea muy distinta a invertir el número. Invertir el número es una cosa, contar la cantidad de dígitos de un número es otra cosa. Entonces son cosas muy distintas. Por tanto, para no mezclar tareas, lo correcto que es cada tarea en un solo método. Entonces, en vez de haber traído todo esto aquí, lo vamos a borrar. Yo digo, yo sé que existe un método que afortunadamente hemos implementado, que era contar dígitos. Entonces yo voy a copiar esto, todo el método, y lo voy a traer a la misma clase. Pero fíjense, es otro método, no es parte de tu método que resuelve el problema. Por tanto, como este es un método que tú estás usando para ayudarte en algún cálculo, deja de ser público y se convierte en privado. ¿Por qué? Porque esto no le interesa al usuario. El usuario no sabe que está pasando esto adentro. El usuario quiere un número invertido. A él no le importa cómo lo hagas. Te está diciendo, pero dame el número invertido. Tú estás usando esto para ayudarte, para calcular algo en el proceso. Entonces, como no es algo que le interese al de afuera, es por eso que se vuelve privado. ¿Listo? Ese es un primer cambio. Segundo, ¿cómo yo puedo usar un método dentro de otro método? Aquí es donde toma bastante fuerza esto de invocaciones de métodos. En este caso vamos a invocar un método dentro de otro método. Afortunadamente este método que quiero invocar se encuentra dentro de la misma clase. Es como si fuéramos hermanos. Yo soy un método y hay otro método. Para hacer invocación dentro de la misma clase, basta con copiar el nombre y con pasarle los parámetros que te esté pidiendo. Recuerden que esto te devuelve un número entero. ¿Dónde quiero guardar ese número entero? En esta variable. Entonces aquí voy a hacer operador de asignación. Quiero que esta variable guarde el resultado que me devuelva la invocación de este método. ¿Cómo invoco este método? Nombre del método, que se llama contar dígitos, y le tengo que pasar por parámetro un número. ¿Cuál es el número que quiero que cuente dígitos? Este que me está llegando. Entonces, eso le mando por parámetro. Listo, nada más. Aquí hay un detalle interesante. Miren, aquí yo estoy pasándole una variable que se llama número.
Sin embargo, en el método estoy recibiendo un parámetro que se llama num. ¿Por qué? Normalmente esto ocasiona un poco de confusión. Normalmente te enseñan a que se mantengan los mismos nombres en ambos. Esto más te lo recomiendan por temas de seguridad en el sentido de que no te confundas, ¿ya? Sin embargo, esto no es un requisito, ¿ya? Puedes nombrarle lo que te dé la gana. Yo podría haberle puesto aquí unicornio y va a seguir funcionando. Solo tendría que cambiar donde hay num, unicornio, aquí dentro de este método, pero va a seguir funcionando. ¿Por qué? Esto tiene que ver mucho con los parámetros formales y parámetros actuales. ¿Qué son esas dos cosas? El parámetro formal se le dice a la declaración de la variable. Esto es un parámetro formal. ¿Qué cosa? Esta variable que es de tipo entero y se llama num. En cambio, un parámetro actual ya es el valor concreto. Por ejemplo, al pasarle esto, lo va a evaluar. Imagínense que yo le he dado 40, entonces le va a llegar un 40. Y aquí vas a trabajar con un 40. Entonces, ese parámetro formal que antes estaba definido como variable, cuando ya obtiene un valor concreto, pasa a ser un parámetro actual. Justamente es actual de ya tienes un valor, ya no seas formal, ahora ya sabes qué eres. Entonces, es por eso que no te obliga a que tengas el mismo nombre de lo que te está llegando, porque esta variable te llega desde otro contexto, te está llegando de otro método y tú estás recibiéndolo en otra definición. Por tanto, aquí tú lo defines como te dé la gana, solo respeta eso del tipo de dato. Nada más. Esto para cuestiones de asistencia, por favor. Ya. Eso sería. Aquí se llama num, pero yo le paso un número, no hay lío. Recuerda que cuando tú defines un método, lo puedes nombrar como te dé la gana, porque es lo que vas a manejar dentro de tu contexto. No te importa con qué nombre llega, no, no, no. A ti te interesa el valor. ¿Listo? Entonces, eso como un pequeño detalle. ¿Listo? No crean que siempre, siempre es el mismo nombre. ¿Ya? Aquí sí, ¿no? Porque, miren, lo que yo conozco es una variable que se llama número. Y es por eso que le estoy pasando eso. Si aquí en vez de esto hubiera definido una variable valor, entonces yo aquí tendría que pasarle valor. ¿Por qué? Porque es la variable que yo he decidido nombrarlo así, a este parámetro. Y es de quien quiero que se cuenten los dígitos. Sin embargo, aquí llega, o aquí es recibido en otra variable de otro número, digo, de otro nombre. Y no hay lío. Al final lo que importa es el valor, no el nombre del parámetro. ¿Ya? Pero normalmente siempre que tengan nombres autodescriptivos es lo importante, ¿ya? Por si acaso. Volveremos a lo que estábamos. Esto va a ser número, esto va a ser número. Número. Yo y mi dislexia visual. Ya, número. ¿Qué prosigue? Yo no solo quiero contar los dígitos. A esto tenía que cosa, restarle -1. Listo, eso es el exponente. ¿Ya está? Continuemos con el proceso. Yo ya tengo el exponente. Ahora, ¿qué necesito? Todo este numerito. ¿Cómo calculo esto? Voy a necesitar un número de tipo entero que se va a llamar mi multiplicador. Le vamos a llamar mult. ¿Que parte en qué? ¿Cuál es su valor inicial? Sé que es 10 elevado al exponente. ¿Cómo yo puedo hacer eso en Java? Para esto existe una librería que vamos a conocerla ahora, ya que no lo habíamos visto antes, hasta donde yo me acuerdo. ¿Ya? Esa librería es la librería mat. ¿Qué es esta librería mat? Bueno, más que una librería, es una clase mat que está dentro de la librería de utilitarios. Esta clase es una clase estática que te permite a ti. Bueno, no está dentro de utilitarios, mat. Sí, no, no está dentro de utilitarios, porque si no tendrías que importarlo. Está dentro del lang, ¿ya? La cosa es que es una clase, que es parte de una librería, por así decir. Es una clase. ¿Qué es esta clase? Es una clase que te ayuda a realizar operaciones matemáticas. En este caso, tú me dirás, esta clase no existe, pero dentro de lo que yo estoy programando. No te preocupes, existe para Java. Y Java te dice, puedes utilizarlo normalmente. Al igual que como utilizarías un string. Recuerdan que cuando usamos string no tenemos que importar nada, ¿no ve? En cambio, por ejemplo, cuando usas un escáner, estás en la obligación de hacer una importación desde una librería, porque escáner no existe. Y para Java técnicamente tampoco.
Porque te dicen, no, estás utilizando algo de una librería de los utilitarios, tienes que importar. En cambio, esta clase math o esa clase string están dentro de otro paquete que se llama el lang, que es como si ya se importara por defecto, como para que tú lo uses sin complicación, ¿ya? Volviendo al punto, math es una clase estática que puedes utilizar. Como es una clase estática, puedes invocar directamente sus métodos. ¿Qué métodos quiero invocar? Tiene demasiados, pero en este caso hay uno en concreto que tenemos que utilizar, que es el que me permite hacer justamente lo que quiero, un número, una base elevado a una potencia. Ese método se llama POW. Entonces la instrucción completa sería math.pow. ¿Listo? Este método recibe dos parámetros, recibe la base y recibe el exponente. En este caso, ¿cuál es mi base? Mi base sé que es el número 10 y mi exponente es justamente mi exp, que está en una variable que ya he hecho todo el cálculo previo. Listo, yo ya tengo esto. Yo ya tengo mi multiplicador. Pero ojo, aquí pasa algo. ¿Qué? Esta librería, bueno, perdón, esta clase math te devuelve como tipo de dato un double. No te devuelve un entero. Miren, si digamos aquí intentamos hacer un return de solamente para que compile, intente compilar, te va a reñir. Te va a decir tipos incompatibles, posible pérdida de conversión de un double a un entero. Allá, es lo que les decía. La clase bat te devuelve como resultado de esta invocación un número, pero es un número de tipo double, no es de tipo int. Entonces, yo quiero que esto se vuelva entero, porque a mí me interesa el número entero. ¿Qué es lo que hacemos para obligar a un tipo de dato a convertirse en otro? El casting. Entonces, ¿cómo era el casting? Tenías que anteceder un tipo de dato a un valor, de tal manera que te estés forzando a convertirse en ese tipo de dato. Habíamos visto eso con los chars y los ints, cuando hemos visto eso de las letras y el código ASCII, si lo recuerdan. Entonces, antecedo entre paréntesis el tipo de dato. El tipo de dato es int. Listo. Y todo esto es el resultado. Esto igual lo pueden envolver en paréntesis si gustan, para que esté más bonito. Técnicamente no es necesario, pero para que se ubiquen. ¿Qué estás haciendo el casting? ¿Qué estás casteando? Estoy casteando todo esto. Ya está. Nuevamente vuelvo al algoritmo. Tengo mi multiplicador. Ahora, ¿qué es lo que hago? El proceso recursivo. Digo, el proceso iterativo, perdón. ¿Cuál es ese proceso? Tengo que, mientras que el número tenga dígitos, tengo que seguir sacando esos dígitos e irlos multiplicando y agregándolos a mi respuesta. Pues bien, vamos a hacer eso. Yo tengo lo siguiente. ¿Qué es lo que tengo? Voy a tener una variable respuesta. Mi respuesta parte en 0. ¿Por qué? Como es un acumulador, esto va a ir cambiando de valor cada vez que entra el ciclo. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago dentro del ciclo? Mientras, ¿qué cosa? Mientras el número todavía tenga dígitos, es decir, mientras el número sea distinto de 0, o esto también podrían poner mientras que el número sea mayor que 0, da igual porque el chiste es que no llegue a 0, ¿no? Porque cuando llega a 0 se rompe el ciclo. Lo dejamos así. Mientras el número sea mayor que 0, quiere decir que tiene dígitos. Por tanto, a mí me interesa su último dígito. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo lo rescato? Variable local de tipo entero que se va a llamar dig. Este dígito, ¿de dónde sale? Del número módulo 10. Estoy rescatando el último dígito. Genial. Como yo ya tengo el dígito, ¿qué es lo que hago con este? Este dígito se tiene que multiplicar por el multiplicador. Ok, entonces yo digo que dígito se multiplique por el multiplicador que se llama mult. Pero esta operación está al aire. ¿Dónde lo voy a guardar? Lo que ocurre es lo siguiente. Tú haces esa multiplicación para posteriormente sumar con la respuesta. Como estás acumulando, tú dices eso. Ya. Entonces, luego de hacer esta operación, tengo que sumarme con la respuesta. Esto se suma con la respuesta, con lo que ya haya calculado antes. ¿Y esto dónde se está guardando? Se está guardando en tu variable respuesta. Si esto lo quieres ordenar, podrías ponerlo así. Ya está. ¿Qué estás haciendo? Estás diciendo, quiero que mi variable res ahora guarde el siguiente valor. ¿Cuál? Lo que ya haya calculado en res,
más lo que salga de esta multiplicación. Y es justamente lo que estás haciendo. Imagínense, haces esto, ya tienes el primero. ¿Cómo haces el segundo? El segundo va a irse a guardar en tu variable res. ¿De qué manera? Vas a decir que res sea igual a qué? A lo que ya haya, que es este 80.000, más lo que haya salido de esta multiplicación. ¿De cuál multiplicación? Del dígito multiplicado con el multiplicador. De esto te sale este 2000 y esto se suma a lo que ya había en respuesta. ¿Qué ya había en respuesta? Este 80.000. Por tanto, tu nueva respuesta después de esto sería 82.000. Y así poco a poco vas a ir llenando estos ceros en blanco que justamente has creado para que los dígitos entren. Y está. Nada más. Nuevamente estamos haciendo solo el algoritmo. Habíamos dicho que se multiplique por el multiplicador y posteriormente para ir formando las respuestas se tienen que ir sumando. No estamos inventándonos nada. Es el análisis previo que hemos hecho. Listo, ya está. Todo bien, todo contento. ¿Qué sigue? Una vez que utilizas el número, como puedes observar, para la siguiente iteración, ahora el número que divides ya no es el original, es el número menos último dígito. Y así sucesivamente, ¿no? Va perdiendo su último dígito, va perdiendo su último dígito. Por tanto, tengo que ir actualizando el número. Como actualizo un número, yo digo, quiero que el número ahora sea igual a qué? A lo que ya era, pero dividido entre 10. Quiero que pierda ese dígito. Listo, hagamos perder ese dígito. ¿Qué más tiene que actualizarse? Si se dan cuenta, el multiplicador también es algo que se actualiza. ¿Por qué? Para generar este 80.000 ha tenido que ser 10 a la 4. Aquí solamente va a ser 10 a la 3. Aquí va a ser 10 a la 2. Aquí va a ser 10 a la 1. Y aquí va a ser 10 a la 0. ¿No ve? Entonces, cada vez que vas rescatando más dígitos, tu multiplicador va perdiendo 1 en su exponente. Va decrementándose su exponente. ¿Cómo hago que se decremente el exponente? Pues es equivalente a decir que el multiplicador se divide entre 10. ¿Por qué? Porque cada vez tiene un 0 menos, tiene un 0 menos, un 0 menos, un 0 menos, un 0 menos. ¿Cómo yo quito algo? ¿Cómo quito el último dígito de un número? Dividiéndolo entre 10. Entonces no hay más sorpresa. Aquí vas a decir que tu multiplicador va a ser igual a qué cosa? A lo que ya sea, al valor que ya contenga, pero dividido entre 10. ¿Listo? ¿Algo más? Nada más hasta donde yo puedo percibir. En algún momento el ciclo se va a romper. ¿Por qué? Debido a esta instrucción, cada vez tu número tiende a volverse cero. En algún momento se va a volver cero y este ciclo se va a romper. Terminado el ciclo, ¿qué es lo que tú retornas? Tú retornas tu respuesta, porque ahí debería estar el número que has invertido. Ya está. Mandamos a compilar. La clase ha compilado y no hay errores de sintaxis. Hagamos la prueba. Tararán. Nos creamos el objeto, todo bien. Le invocamos, le avanzamos un número. ¿Qué número le quieren dar? Cualquiera. El 1, 2, 3, 4, 5. Invertido es 5, 4, 3, 2, 1. Está funcionando normal. Miren, le he dado uno de 5 dígitos. Le daremos otro. Le daremos ese 36.000. Debería funcionar. Debería darte solo 63. 36.000. Y efectivamente te da 63. Esto porque los ceros a la izquierda no tienen valor. Listo, está invirtiendo el número de una manera bonita. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo invierte 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Está haciendo lo que tiene que hacer, que es invertir el número. ¿Funciona? Funciona. Pero ahora, casos raros. ¿Funcionará para un dígito de un solo número? Digo, un número de un solo dígito. Debería funcionar. No debería haber mayor problema. Hagamos la prueba. Vamos a invertir el 6. Bueno, aquí está, ¿no? Invertir el 6. Su número invertido es el mismo 6. Genial, está funcionando. Entonces, como pueden observar, el algoritmo funciona. Cubre lo que tiene que cubrir y acabamos de resolver el problema. De este único problema, si se han dado cuenta, hemos rescatado 4 cosas. 1. Utilizar métodos como ayuda. A esto normalmente le conocen como subfunciones. Según yo, deberían ser subprogramas. Pero la cosa es esa, ¿no? Entienden el concepto. Se le llama subprograma, subfunción, a cualquier otro método que utilice un método dentro de la resolución de su problema.
Aquí, por ejemplo, invertir número está utilizando a contar dígitos. Y contar dígitos es otro método que está definido en la misma clase. Listo. ¿Qué otra cosa hemos aprendido? Que existe una librería matemática que te ayuda a hacer cosas interesantes como esto de mat.pow. Van a ver que dentro de esa librería existen otras cosas como el mat.random, mat.max, cosas así. Son, bueno, librerías o son métodos que uno va aprendiendo a medida que va practicando, usando, según sea el problema. Existen varios. Algún día van a ver que van a ir conociendo toditos. ¿Ya? Pero eso, como les digo, se va conociendo poco a poco. ¿Ya? Entonces, de eso no se preocupen. Por otra parte, ¿qué más hemos visto? Bueno, el uso del ciclo, el ciclo while. Estos son los ciclos que estábamos viendo. ¿Por qué hemos usado un while? Porque mi condición era lo único que yo conocía. Mientras que el número tenga dígitos, hago algo. Pero nunca sabía de este dígito a este dígito o unas cuantas veces. No, no tenía ningún parámetro de conteo. Entonces era condición pura. Listo, nada más. Eso sería todo. Tenemos un ejercicio más. Aprovechando el tiempo. El ejercicio 4 es el más fácil. Esto no les voy a quitar. Es el factorial de un número. Para esto tienes que usar un ciclo for. Con eso ya te digo todo. Es el más fácil de toda la práctica. Hemos hecho justo el del acarreo. Esto lo hemos resuelto. Este es interesante. ¿En 20 minutos la logro? Sí, yo creo que sí. Ya, vamos a hacer. Ejercicio número 6. Se dice número perfecto a todo número natural n, que es igual a la suma de sus divisores propios. Es decir, todos sus divisores excepto el propio número. Por ejemplo, 6 es un número perfecto, ya que sus divisores propios son 1, 2, 3, cumpliendo así que 1 más 2 más 3 es 6. Pero, ¿qué pasa con aquellos números cuya suma de divisores propios es mayor o menor que el propio número? En caso que la suma de divisores propios sea mayor que el propio número n, se dice que es un número abundante. Por ejemplo, 12. 12 es abundante ya que sus divisores son 1, 2, 3, 4 y 6. La sumatoria de ellos te da 16. 16 es mayor que el propio 12. También existe el contrario. En caso de que la suma de divisores propios sea menor que el propio número n, se dice que es un número defectivo. Por ejemplo, 16 es un número defectivo. Aquí le pone deficiente. Defectivo, deficiente, tómenlo como sinónimos. Ya que sus divisores propios son 1, 2, 4 y 8 y cumple que su sumatoria es 15. 15 es menor que 16. Por tanto, te dice, n siempre va a ser mayor o igual que 2. ¿Ya? Y te dice, te voy a dar cualquier número y tú dime qué es. ¿Es perfecto, es abundante o es defectivo? ¿Listo? Aquí, ¿cuál es la gracia? Para cualquiera de esos, yo tengo que hallar la sumatoria de divisores. Esa es mi tarea ahorita. En base a su resultado de la sumatoria de divisores, recién yo puedo preguntar, ¿la sumatoria es igual que el número, mayor que el número o menor que el número? Entonces aquí nuevamente nos vamos a topar con el concepto de subprograma, utilizar un método para ayudarnos. Y vamos a ver cómo es esta resolución. ¿Listo? Solo para un dato previo, recordado de cómo yo hallo divisores de un número. ¿Cuál es la cosa? Pues es fácil. ¿Por qué? Tus candidatos, en este caso, como no te dice primo, te dice allá los divisores, así, los divisores de este uno. Entonces, necesitas candidatos a divisor. Para un número n, sus candidatos son, ¿qué cosa? A partir del 1 hasta n medios. Esta va a ser nuestra condición. Yo sé que existen candidatos a divisor máximo hasta la mitad del número, porque no me interesa el mismo número, el ejercicio me dice que excluya el mismo número, y pues yo sé que si se excluye el mismo número, el divisor más próximo sería su mitad. Entonces, esto es mi rango de análisis. Yo tengo que ir a preguntar en todo este rango, número, ¿eres divisor o no eres? Me dirá que sí, me dirá que no, vaya uno a saber, pero es lo que tengo que preguntar. ¿Ya? Nada más. Y pues cada vez que hay un nuevo divisor, lo voy agregando a mi suma. En este caso, a diferencia del número primo, no te basta con hallar uno y decir, porque antes hallábamos uno y rompíamos el ciclo. No, no, aquí no. Tienes que hallar toditos. O sea, tienes que terminar todo tu recorrido. Y vamos a ver cómo vamos a hacer eso. Con esto ya estamos hechos, pero al menos si recuerdan lo del número primo, se van a ubicar bien. Vayamos a la resolución. Vamos a tener
Uy, perdón. El ejercicio. ¿Qué ejercicio vamos a tener? El ejercicio que es el tipo de número. Tipo de número. Número. Ya está. Tipo de número. Ok. ¿Qué tenemos aquí adentro? Lo de siempre. Que no me interesa el template. Lo voy a borrar. Tararán, todo. Chau, chau. ¿Lo ve? Listo. ¿Qué prosigue aquí? Voy a tener lo siguiente. Voy a tener un método que es público. ¿Qué se llama? Pues me tiene que decir el tipo de número y eso es mediante un mensajito. Por tanto, me devuelve un tipo de dato string. Genial. ¿Qué más? ¿Qué se llama el método? Tengo que verificar qué tipo de número es. Entonces lo voy a poner verificar número. Verificar. Puede ser verificar tipo también. ¿Qué es lo que recibe este método para verificar su tipo? Pues por parámetro nosotros recibimos, no una cadena. ¿Qué recibimos? Recibimos al número en cuestión. Al int número. ¿No ve? Sí, eso es lo que recibimos. Solo recibimos un número. Genial. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Necesito la sumatoria de divisores. Pero antes de eso, necesito la respuesta. Es un string res, que por ahora no sé qué es, va a estar vacío. Ahora sí, ¿qué necesito? Necesito una variable que es de tipo entero, que es la sumatoria de divisores, sumatoria div. ¿Ya? Esta es la sumatoria de divisores. ¿Cómo yo obtengo la sumatoria de divisores? Pues yo sé el proceso. Tengo que ir a sumar divisores justamente. Pero aquí nuevamente, si se dan cuenta, verificar el tipo y hallar la suma de divisores son dos tareas diferentes. ¿No ve? Porque para verificar el tipo, tú asumes que ya tienes la sumatoria y según lo que sea mayor, menor o igual, tú dices qué tipo de número es. En cambio, hallar la sumatoria es una tarea muy aparte, que involucra tú con el número hallando divisores. Entonces, como es otra tarea aparte, la voy a crear en un método aparte. ¿Cómo voy a hacer esto? Yo voy a decir que mi variable sumatoria div va a guardar lo que resulte de invocar al método calcular sumatoria. Calcular sumatoria div. Calcular sumatoria div. ¿De quién? De este número. Listo, ya está. Yo ya tengo aquí. Aquí ustedes me dirán, espera un rato, pero este método no existe. A mí no me importa, yo sé que va a existir. O sea, cuando tú sepas que algo tiene que existir, úsalo. Y di, bajo el mejor de los contextos, esto va a funcionar como yo quiero. Seguiré concentrándome en el algoritmo general. ¿Por qué? ¿A qué voy con esto? Yo asumo que eso va a funcionar. Yo asumo que tengo la sumatoria de div. ¿Qué es lo que seguiría entonces en esto, en mi proceso? Como yo ya tengo esto, voy a hacer las preguntas. Voy a decir, sí, sí, ¿qué cosa? Si la sumatoria div es igual al número original, ¿cuál sería la respuesta cuando son iguales, la sumatoria? Aquí dices que es un número perfecto. Listo. Caso contrario, ¿qué pasa si te dicen, no, te cuento que tu sumatoria de divisores no es igual al número? Entonces puede ser menor, puede ser igual. Pregunto. Sí, sí, ¿qué cosa? Si la sumatoria div es igual a qué cosa? O bueno, es menor que el número, o puedes decir mayor que el número, según lo que quieras preguntar primero. Yo voy a decir si es mayor. Si la sumatoria de divisores fuera mayor que el número, ¿qué quiere decir esto? Que la respuesta sería que es un número abundante. Listo. Si te vuelve a decir que no, entonces, ¿qué quiere decir? Que no es igual, tampoco es mayor, solo te queda un caso que es que sea menor. Y en ese caso, ¿qué es lo que tú decías? Que cuando la sumatoria es menor, tu resultado era que era un número defectivo. O deficiente, igual pone. Pero ya está. Listo, pase lo que pase, tú retornas res. Listo, has resuelto el problema. Solo que aquí te va a reñir si intentas compilar. ¿Qué es lo que nos falta? Justo este método. Pero quiero que vean esto, chicos y chicas. Yo he resuelto el problema. Si se dan cuenta, esto ya está resuelto. Lo único que falta es este pequeño método que me sirve de ayuda. Sin embargo, yo no me he preocupado por él. Yo he dicho que eso se va a encargar alguien. Eso va a existir. Por ahora no es mi problema. Yo voy a asumir que funciona. Para no distraerme y seguirme centrando en el algoritmo general. Eso es lo que llaman igual eso de abstracción y modularización. ¿Ya?
Normalmente se dice que la abstracción es la capacidad de ignorar partes, de tal manera que te centres en en las cosas de mayor nivel, y no en las partes. ¿Listo? Entonces esas cositas son interesantes. ¿Ya? Pues bien, completemos esto. ¿Qué me estás diciendo? Que no existe calcular sumatoria div. ¿Ya? Entonces vamos a crearlo. ¿Cómo funciona este método? Sé que es privado porque solamente es un subprograma. Sé que me devuelve un número entero. Sé que se llama calcular sumatoria div. ¿Qué recibe por parámetro? Recibe por parámetro un numerito, un int num. Listo. ¿Qué prosigue después de esto? Tengo que hallar su sumatoria. Entonces voy a tener una respuesta. Voy a tener un int que va a ser mi sumatoria. Puedes ponerle res. Es un nombre de variable, no se preocupe. ¿Qué va a partir en cero? ¿Por qué? Normalmente cuando necesitas una respuesta que es un acumulador, ya, sumatoria, contadores, cosas así, como tienes que ir actualizando sobre la misma variable, sí es bueno que inicialicen algo en un término neutro, ¿ya? Por eso esto inicializa en cero. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que ir a recorrer un rango de números. Ir preguntando cuáles son divisores y cuáles son divisores. Si no eres, no me importa, ¿no ve? Entonces, para eso que utilizo un ciclo for. ¿Por qué un for? Porque esta vez sí tengo algún control, algún criterio de cuántas veces voy a hacer mi ciclo. Sé que voy a hacer mi ciclo mientras mi candidato a divisor esté dentro del rango. Y ahí es justo lo que entra en juego, rango. Conoces el área donde va a ir variando tus valores. Entonces, tienes control de los límites. Por ejemplo, aquí, ¿cómo sería? Variable local de tipo entero, que va a ser mi candidato a divisor, que es div, que parte en 1. ¿No ve? Mi primer candidato a divisor es 1. Mientras div sea menor o igual que la mitad del número, es decir, número dividido entre 2, puede llegar hasta la mitad. Mi candidato a divisor cada vez se incrementa de 1 en 1. Si uno falla, vamos al siguiente, al siguiente, al siguiente. Listo, ¿qué es lo que yo hago aquí? Tengo que preguntar, si es divisor del número, entonces me sirve y lo agrego a mi respuesta. ¿Cómo pregunto eso? Sí, sí, ¿qué cosa? Si mi candidato a divisor puede dividirle a número, ¿cómo traduzco esa pregunta? Si num módulo div te da 0, es decir, si este divisor al dividirse justamente, si este número al dividirse con div no te da residuo, pues quiere decir que es su divisor, porque como no ha sobrado nada, es una división perfecta. Entonces, si el número módulo div es igual a 0, ¿qué quiere decir esto? Que div es divisor de num. Por tanto, este div te interesa. Y tu res sería igual a que actualiza su valor. Res va a ser igual a lo que ya haya en res más este nuevo div que acabas de encontrar. Punto y coma. Nada más. Eso sería todo. Tengo que terminar todo el ciclo. Aquí no hay booleanos bandera ni nada por el estilo. Terminando esto, ¿qué retorno? Retorno esa respuesta. Listo. Ahora sí. La clase ha compilado, no hay errores de sintaxis. Acabas de terminar el ejercicio. ¿Se han dado cuenta lo bonito que se ve un código cuando está modularizado? Esta es una de las cosas fuertes, digamos, de esto, de la abstracción modularidad que propone el paradigma de programación orientada a objetos, donde te dice que las acciones, por así decir, se implementan en métodos. Cada método hace una tarea, porque esto normalmente en lenguajes clásicos todo era secuencial, todo era instrucción, instrucción, instrucción y todo estaba dentro de un solo método y era bastante conflictivo. Porque imagínense todo esto dentro de uno solo, puede ser feo. Pues bien, hagamos la prueba si funciona. Vamos a darle pruebitas. Vamos a empezar con los tres de aquí. 28, 36 y 97. A ver, 28 te dice que es perfecto, ya. 96, creo que era. 97, perdón. 97 es defectivo. Efectivamente, aquí está, miren, 97 es defectivo. Y 36 debería ser abundante. Hagamos la prueba. Tararán, 36. 36 debería ser abundante. Ahí está, funciona sin novedad. Acabamos de programar el otro ejercicio. Pues bien, afortunadamente, hemos podido resolver dos ejercicios bastante completos, donde entra en juego un nuevo concepto, que es esto de los subprogramas.
métodos que son invocados desde dentro de otro método que ayudan para hacer cálculos o cambios de estado. En este caso, toditos me han devuelto algo y yo utilizaba ese valor como parte de mi algoritmo. Eso sería todo con respecto a esto. Pues bien, como pueden observar, tienen un montonazo de ejercicios más que ustedes pueden resolver. ¿Listo? Entonces, espero que se vayan divirtiendo, espero que puedan. Ante todo, ¿no? Espero que practiquen. Lo importante es eso. Si bien no resuelves los 15, si resuelves uno y lo entiendes, acabas de cubrir lo necesario. ¿Ya? Eso es lo que a mí me importa, que aprendan. ¿Y cómo aprendes? Pues tienes que practicar. Y no se trata, digamos, de practicar en el sentido de resolver por resolver. Eso es otro error. Tienes que resolver de tal manera que en el proceso de resolución, tú mismo, tú misma, te vayas dando cuenta de que, allá, estos conceptos eran así, esto funciona así, que experimentes. Aprende algo en carne propia, ¿no ves? Entonces, eso es lo importante. ¿Listo? Son 15 ejercicios, en total son bastantes. Mañana más vamos a resolver conmigo, pero mañana vamos a resolver ejercicios por solicitud. O sea, yo les voy a preguntar a cualquiera, si tienen dudas o no. Si nadie tiene ninguna duda con ningún ejercicio, pues les hablo nomás ya de lo que nos falta, de lo que nos resta de este tema. Sin embargo, mañana quisiera seguir resolviendo ejercicios a modo de orientarles. ¿Listo? Entonces, el miércoles sería su defensa, no mañana. Mañana vamos a seguir resolviendo ejercicios. O eso espero, espero que tengan dudas. Caso contrario, continuamos con el avance nomás. ¿Listo? Entonces, eso sería todo. Vuelvo con ustedes. Esto para cuestiones de asistencia. Siempre es bueno filmar. Tururú. Danilo, una preguntita. Sí, ¿qué pasó? El miércoles entonces va a ser Defensas. la defensa de esta práctica, ¿verdad? Sí. Y de las personas que no hemos defendido que tenemos una pendiente, ¿cuándo va a ser? Eso les dije que iba a ser la quinta semana. Ah, Lunes es una clase extra. Que supongo que va a ser la clase de defensa de su última práctica. Pero ah, en todo caso, los que deben, el martes pueden defender. El día martes de la siguiente semana. después de la defensa final. No. La defensa final es el lunes. Ya, ya, ya. Martes es una clase extra para los que deben defensa. Igual tiene que ser Ya. grabado, así que no se preocupen. Pero sería el día martes, como clase extra. Les Ya. recuerdo que para ese día de la defensa, pero ya tendría que estar resuelto todos los ejercicios de la práctica que deben, de la que quieren defender, de la que tienen permiso, ¿no? No es que puedes defender cualquier cosa. ¿No ve? Entonces, eso. ¿Listo? No se olviden sus repositorios del Git. Cualquier duda me avisan. Practiquen. Que ustedes afortunadamente, pues, están ya en la recta final y es bastante bonito cuando estás aprendiendo. Cacho, voy a dejar aquí la grabación.